Grande, a ver si lo tenemos. Ahí lo tenemos a Juan Francisco por ahí. Vos decime si estás bien, Juanfra, ¿te sentís bien? Sí. ¿Cómo va? Sí, el maquillaje no No estoy muy de temo- acuerdo. Te vamos a pasar por la No, parte el del maquillaje vas a tener que cambiarlo porque no me gustó. ¿Cómo va, Juanfra? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un día muy particular para Carmelo. Pero antes Sí. de hablar de eso, Dale. tengo que mandar un saludo Sí. a mi amigo Carlos Puglia y a Raquel Sánchez de Montevideo, Bien. que viven en Malvin, porque la última entrevista lo vieron por Mirá. y yo me sorprendió por Lo uno vieron de por los YouTube. canales. Por Yo creo que por YouTube. En YouTube se ve mucho. Por sí. uno de los canales, y entonces si ellos lo están mirando ahora o Mirá. lo van a ver, así que yo ya le mando un saludo a Carlos y a Raquel en Montevideo, que además viven en Malvin, Mirá. vieja barriada sin fin, Claro, precioso, un lindo Vos lugar. sabés que la audiencia está segmentada. La gente local, la gente de Carmelo lo ve mucho en Facebook, en la transmisión de Facebook, y la gente que es de afuera de Carmelo lo ve a lo largo del día en el canal de YouTube. Así que un saludo a Carlos y a Raquel, A Carlos y a Raquel. que en Montevideo. Bien. Bueno, un día muy particular, como decíamos, para los carmelitanos. Como es como el día de San Cono para los floridenses. Claro. Son días especiales. Yo creo que a la festividad de San Roque van hasta los ateos, porque digo, este es un tema que va más allá del santo. Sí. Porque además tiene su historia, el santo. El santo es un santo internacional, digamos. Sí, ¿no? sí, Una cosa nacido en internacional. el año 1329 en Francia, bueno. Y el asunto fue que, bueno, Carmelo, con esto podemos decir, Carmelo ha tenido problemas, ¿eh? Sí. Salíamos de una guerra grande que terminó en 1851. Carmelo devastado, Quedó destrozado, ¿no? destrozado. No se peleaban, Cuando se peleaban los blancos y colorados, Blanco y colorado. pero con intervención extranjera. Acá tuvimos 14 barcos franceses bloqueando no solamente el Río de la Plata, sino el arroyo de las Vacas, y se sí. robaron hasta el apellido. O sea, todo, como dice el seguro, lo fácilmente transportable, se lo llevaron. No quedó nada. No quedó nada. Mirá O sea, vos. y cuando usaban el santuario del Carmen, que todos lo conocemos, como cuartel, Claro. por un bando y por el otro. Se robaron las alfombras, se robaron todo los quedó metales nada. que había, quedó destrozado, se tuvo que reconstruir todo el santuario. En fin, no, la ha Mirá vos. pasado. Cuando nos veníamos recuperando un poco de eso, porque la gente, vamos a ponernos en contexto histórico, no había herramientas, no había grúas, Claro. no había materiales, Maquinarias, no nada, había era maquinaria. todo a mano. La cal había que traerlo o tanto de la calle de las huérfanas o de Narbona. Y no era que venía un camión y te tiraba. Y no era que venía un Claro. camión y lo tiraba, sí, Eran- tirame 2 metros, 3 metros. Eran carros. No estaba la barra carriera ni Claro, ninguna de claro. esas, no, bueno, Un entonces, saludo a los amigos de Barracán. sí, como auspicia, por eso que los nombro. Bien ahí, Y bien ahí. gran hincha de Lito, entonces, Gran un hinchadito, saludo. Juan. Ahí Querido está. Juan, sí. Y entonces tenían todo eso. No había mano de obra calificada, porque habían estado en la guerra, entonces Claro. no había hombres, había ancianos, mujeres y niños. Y además venían del campo, porque la gente, cuando hay guerra, huye, trata de ir, de salirse de De los lugares. de todo lo, Claro. claro, del conurbano, porque son tropas de ocupación. Y cuando son tropas de ocupación, no existe ley para nada. O sea, las leyes las ponen ellos y todo lo demás. Claro. Tenemos el triste ejemplo de las últimas guerras, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que está documentada. O sea, todo el mundo puede ir en YouTube y mirar las barbaridades que se cometieron de todos lados. Los Sí, aliados, los rusos, los alemanes, todo. Ahí no se respetaba nada. Cuando veníamos saliendo de eso que llevó, no agarra una peste. Tuvimos una gran peste acá. Una gran peste. Y no fue la única, tuvimos varias. Y antes había también, pero bueno. Y resulta que teníamos ese problema. Y en el año 1867 ya teníamos
muertes por doquier. Peste amarilla era, se llamaba peste amarilla. Teníamos cólera, teníamos de todo, porque recién ahora se están tratando de decir, bueno, ustedes tuvieron esto, tuvimos fiebre amarilla. Bueno, no había vacuna, entonces... No había nada, claro. El que la quedaba, la quedaba. La quedaba. Entonces, siempre empezaba en Buenos Aires, porque obviamente el tráfico con Europa era lo importante. Entonces, siempre venía alguna que andaba por allá, venía acá. Entonces, cuando ya venían los comentarios, hay una peste, porque siempre se hablaba de peste y no de epidemia, ni de pandemia. Se generalizaba. Entonces se generalizaba cualquier enfermedad como peste, porque además como no se sabía. Claro. Entonces, en una de estas pestes, en el año 1867, en diciembre, 68 personas, eso está documentado, 68 personas mueren. Y en enero del siguiente año ya había 200 personas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Huía, como la guerra. Claro. Huía a los campos y lo demás. Entonces quedaba la ciudad vacía. Claro. Si se habían muerto 200 personas, fíjese, Gabriel, que a lo sumo la población sería de 1000 personas. Sí, pero claro, como muchísimo. En un ratito se murió un quinto de la población. Pero sí, en menos de un mes. Entonces era impresionante. Entonces, las autoridades utilizaban de lazareto, o sea, como un lugar de recalada en la isla Martín García. Vamos a aclarar que en ese tiempo uno podía ver que estaba la isla Martín García, la isla Dos Hermanas y la isla Sola. No había otras islas, porque todas las demás fueron por arrastre. No, tenemos que aclarar porque hoy en día el río de la Plata se está convirtiendo en un campo. Sí, lleno de... sí, hay vegetación por todos lados. Claro. Están quedando los canales. Los canales quedando. Me acuerdo cuando éramos niños y íbamos a la escuela y dice, pinten el río de la Plata, era todo azul. Bueno, ahora es azul y verde, claro, porque está lleno de islotes. Inclusive la gente que navega, incluso cuando uno toma la lancha, se dan cuenta que la isla del Matón, entre la isla del Matón y la isla Sola, cada vez es más estrecho. Y se va a juntar a la larga con la isla Martín García. Claro. No lo vamos a ver nosotros porque eso va a llevar muchos años, claro, pero va a ser así. Por el arrastre mismo. Pero claro, yo tengo las cartas actualizadas, las cartas náuticas, y es escandaloso. Bueno, seguimos con la peste. Dale. Entonces, poniéndolo en contexto histórico, usaban eso de lazareto y también usaba la calle de las huérfanas, porque había que tener un lugar por lo menos de donde detener a la gente y que no viniera a los conos urbanos a seguir contagiando. Entonces, en ese momento estamos hablando que los transportes eran caballo y carreta. Claro. Sí, y entonces, no era como ahora los niños te preguntan, ¿y no había YouTube cuando no había? No había y nada. Antes menos tampoco. Ni siquiera telegrama. Porque después el primero que vino el telegrama, claro, entonces por lo menos una cierta comunicación había. Claro. Bueno, entonces resulta que Carreta, ¿no? Y entonces había unos carpinteros que estaban haciendo cajones fúnebres y no daban abasto. Bueno, resulta que los carpinteros también se mueren por la contaminación. Claro, estamos hablando, bueno. Vinieron médicos de la Argentina. Había unos 9 médicos y también, algunos de ellos también fallecieron. La gente desesperada. Fíjese que eso no se podía detener. No había forma de detenerlo, salvo... o sea, la persona que se moría trataban de aislarla, o sea, con buen criterio, y nada más, pero era eso, no había otro tipo de... Y los médicos más que nada se dedicaban a consolar a los familiares y al enfermo. No tenían ningún tipo de nada. No podían hacer nada. No podían hacer nada. Entonces, vamos a ponerlo en contexto histórico. Bueno, entonces, no había gente, la poca gente se moría, entonces esto estaba devastado. Bueno, el cura párroco, que era José Sancho, se le ocurre hacer una peregrinación y rezar. Yo ahí tengo dos versiones que tengo que una dice que salió del templo del santuario y otra que vino ya cuando el santo vino en un barco, la procesión ya salió del mismo puerto.
Cuando trajeron un santo, una imagen El santo, del santo, la imagen de San Roque. ¿la trajeron de dónde? ¿De Buenos Aires? Y o de Buenos Aires? todavía eso yo no lo he podido averiguar, Bien. pero quiero ser certero porque tengo también Claro. varias versiones. Claro. Y siempre hay que hablar, no de las 3 o 4 versiones, porque a veces son, mucha gente es una tradición oral, y a veces la tradición oral Claro. puede... No es tan certera. No es tan certera, usted como periodista sabe O que tiene 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 varias interpretaciones. y tiene varias interpretaciones y todo depende de cómo se lo contaron. Y entonces yo Claro. quiero ser muy cuidadoso porque yo soy riguroso. Entonces tengo 2 versiones. Una que ya cuando vino En el y la puerto, procesión ya salió del puerto en carreta, y la otra que salió del santuario. De todas maneras, siempre salió en procesión, eso está Siempre claro. hubo una Si de un lado u otro, Hasta el cerro, hasta Colonia Estrella. la tapera de Catalayú, como le llamaban, porque eran los campos de allí. Fíjese que está enclavada, quien no ha ido a la capilla de San Roque, Sí, está enclavada arriba de una cuchilla, de una elevación. sí, señor. Y ahí era el campo de estancia de estas personas. Calatayud, Calatayú. mira. Y que ya venía eso y ya estaba la colonia agrícola. Porque las colonias agrícolas, que hay una muy buena iniciativa, sobre todo de la masonería, de un conjunto de gente, que decían, bueno, el país estaba devastado, había hecho una recorrida el presidente Juan Francisco Giró Ajá. por todo el país, después enseguida de la Guerra Grande, y estaba todo devastado. No quedaba nada. Entonces se formaron un grupo de personas que empezaron a promover en las colonias agrícolas. Entonces, entre ellos estaba todos los que son apellidos y nombres de calle o de espacios públicos. Ah. La Fone, como el de la plaza, que tenía Saladero, el Lecoq, el que fue canciller y ministro de Economía, Nin Reyes. Bueno, toda esa gente y otros más iban de un lugar a otro promoviendo las colonias. A su vez compraban algunos campos, porque Claro. Nin Reyes compró campos acá, ahí en la zona de Colonia Estrella. Entonces, o sea que ya la colonia agrícola estaba, la de Colonia Estrella, en Colonia Estrella, que primero vinieron los franceses y después vinieron los italianos. Los primeros fueron los franceses. Sí, pero un grupo chico. Ujú. Por eso que hay aparecido francés en esa zona. Mirá. La Río, por ejemplo. Claro. No me acuerdo ahora otro apellido, pero eran todo eso. Mirá, mirá. Entonces, cuando se estaba recuperando, cuando la colonia agrícola estaba funcionando, que además exportaba, además ya había exportación porque Catalayú exportaba no por el puerto de Carmelo, sino por lo que hoy conocemos la Vuelta Honda. Ah, O mirá. sea, para ubicar a la gente, la Vuelta Honda estaba siguiendo la avenida Encina, o sea, atrás del Parque Artigas, hacia el agua, Hacia el esa fondo. calle, que hay unos basurales. Sí. Por eso que se llama Vuelta Honda, porque había profundidad. Había mucha Entonces profundidad. llevaba la grasa de la estancia, de allí, de Colonia Estrella, hasta ahí, no venía al puerto de Carmelo. Desde ahí venían las embarcaciones y tenía unos grandes cilindros, guardaba la grasa allí y se exportaba la grasa. O sea que ya había un tráfico normal de Mirá. exportación de todo eso. Mirá qué interesante. Bueno, entonces viene eso, hacemos la procesión rogándole al santo. Y bueno, y resulta que Creer o reventar. en 48 horas, según eso también ya hay registro, que en 48 horas la peste cesó. Entonces, también se dice que cuando iban con el santo, en una las mulas, porque obviamente Se llevaba la imagen. se llevaba en con mula, o sea que iba... Fíjese lo que habrán tardado Sí, claro. de todo eso. Caminando con mula. Con mula a paso de hombre prácticamente hasta allá. Y llegaron allá y dice que las mulas se empacaron. Y se empacaron allí y entonces decidieron hacer un templo allí. Ahí. Pero no arreglaron, o sea, empezaron a hacer todos los trámites para hacer el templo, pero no arreglaron el tema de los terrenos. Entonces,
ha habido problemas. Hasta hoy creo que sí. Creo que hasta hoy hay problemas con los terrenos. No hasta muchos años había problemas con la capilla. Con la capilla, la iglesia, porque los que donaron una parte, pero otras personas dicen, no, pero la persona puede donar lo que es de él, pero lo que no es de él no lo puede donar. Y bueno, y ahí había algún litigio. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos íbamos a San Roque y era un campo enorme, acampaba la gente. Y la procesión, que era inmensa, daba la vuelta. No puede dar más. No puede dar la vuelta. Hay alambrado. Incluso la procesión se cambió, sale el santo y va hasta la puerta, hasta ahí está lo Cordano y vuelve. Porque no tiene espacio, para hacer la procesión. Para dar la vuelta dentro de la iglesia. No tiene espacio. Entonces digo, ahí no sé qué pasó. Además yo no habrá que preguntarle al escribano Almeida, que siempre investiga estas cosas. Es una buena. Sí, hay que preguntarle a él, porque como es un escribano historiador, entonces puede indagar, claro. No es porque no haya escribanos en Carmelo, pero es una persona que se dedica a la historia. Que ha trabajado en eso. Claro. Pero, ¿cómo era el San Roque de nosotros? Increíblemente, la peste cesó. La gente se dejó de morirse y a partir de allí se comienza el proceso de construcción. Que se inaugura precisamente un 16 de agosto de 1870. 16 de agosto de 1870. Ahí está, coincidiendo con la fecha de... Se inaugura y con el obispo y todo lo demás. Hay una foto antigua, por lo menos la que yo conozco, de 1916, que está en el álbum de Carmelo, que está la procesión. Y bueno, está pelada, ¿no? La capilla con una otra construcción y después es campo, ¿no? Pero ¿cómo vivimos nosotros San Roque? Estábamos hablando de como la festividad de San Cono, o sea, toda una ciudad. Sí. Bueno, yo todo lo que recuerdo y lo que recordamos... No quedaba nada abierto en Carmelo. No quedaba nada abierto. O sea, a partir del mediodía cerraban los comercios, quedaban solo las oficinas públicas, los funcionarios públicos buscaban cualquier excusa para faltar. Claro. Solo quedaban los ateos. Todos queríamos ir a San Roque. El liceo no quedaba nadie. No quedaba nadie. Las clases eran con 1 o 2 personas, faltaban los profesores. Las escuelas lo mismo. Cerraban los comercios. Todo el mundo a San Roque. Y estábamos hablando recién con Rosselli, cuando yo le estábamos con Daniel Rosselli, cuando la gente nos agrupábamos en la escuela 6, en la puerta de la escuela 6. Y ahí venían los ómnibus. Los ómnibus buscaban. Y entonces, todas las empresas, habida y por haber de la zona, cuando existía el Zócar, cuando existía Miguelito, no Barruti. Miguelito iban todos a... Y Miguelito, Maceo, que ponía otro ómnibus a Dolores, que era la línea Carmelo Dolores. Todo el mundo puede ser una zafra impresionante. Venía gente de todos lados, de todo el país. Venía de todo el país. La onda hacía excursiones desde Montevideo, COT, cuando también había empezado. Yo viví unos años frente al Parque Rodó, cuando era chico. Y por lo tanto me hacía amigo de toda la gente que trabajaba ahí en el Parque Rodó, sobre todo artesanos y la gente que trabajaba en los juegos. Y después, cuando me vine para Carmelo y empezaba a ir a San Roque, me los encontraba en San Roque, que venían a trabajar a hacer la zafra a San Roque porque era un buen negocio venir a San Roque. Sí, se llenaba de gente. Se llenaba de gente. Bueno, hablábamos con gente de Palmira, que decían que ya en Palmira se preparaban con una semana de anticipación las grandes caminatas de Palmira a San Roque. Había que ir caminando. Había que ir caminando, era como gesto de fe. Como gesto de fe, pero también los estudiantes. Sí. También en Palmira pasaba lo mismo con el liceo y venían clases enteras caminando por la ruta 21 y ya salían al mediodía o antes del mediodía caminando para ir a San Roque. A mí, yo no sabía tantos cuentos. Sí, que por fe alguna gente venía, pero que vinieran las clases, dice que se preparaba ya como tipo excursión. Con una semana anticipación, llevaban agua, llevaban alimentos. Qué notable. Entonces la festividad era impresionante. Venía gente de Dolores, me acuerdo, porque también se acuerdan, porque hay que explicarle a la gente. No solamente estaban los artesanos, como había espacio,
había exposición de maquinaria agrícola. Claro, había por de ejemplo. todo. Claro, claro. Las viejas cosechadoras, Sí, las McCormick, la John Deere, aquellas. Se mostraban allí. Se mostraban ahí como la muestra que hace la señora Nancy de León. Sí, claro, en el museo. Se hacía así. Muestras de eso, muestras de herramientas. Artesano del que pidiera. Sí. ¿Qué más? Bueno, juegos. Estaban los famosos juegos. Sí. Tiro al blanco, Sí, tipo claro. Kermés. Tiro al blanco, claro. tira La pelotita, ¿en qué casillero caía? la pelotita, pegarle a las latas. Pegarle a las latas. Y el que todos nos gustaba a los varones. ¿Se acuerdan cuando existía la pelota de cuero con tiento? Sí, claro. Para las nuevas generaciones y para los extranjeros. ¿Qué era una pelota con tiento? Sí, no eran como las de ahora que se inflan con un pincho y son aerodinámicas y con 8 cascos. Sí, no. Eran de cuero de vaca. Varias velocidades. Sí. Generalmente no eran esféricas. Bueno, y tenía un agujero para ponerle una cámara. Claro. Entonces, tenía un pincho y se inflaba como una bicicleta. Exacto. Se inflaba. La gomita que tenía para donde se inflaba se cerraba con una piolita y se metía adentro. Y se mandaba. Y el tiento era como una lengüeta de cuero para cubrir ese agujero. Entonces, en ese momento había un tiro había que embocarle. Sí. Entonces, se ataba una cuerda al tiento. Es cierto. Y se pateaba. Y al que embocaba le daban un premio. Entonces, todos estábamos. Sobre todo porque queríamos patear una pelota de cuero. Sí, no era común una pelota de cuero. No. Entonces, era todo eso San Roque. Siempre hacía un lindo día. Sí. Era raro que lloviera. San Roque. Sí. Entonces, era como un día primaveral. O sea, el santo. Era una fiesta. Era una fiesta. Además, bueno, los del liceo. No existía el TAI, pero existía la fiesta de la primavera. Exacto. Y existían las carrozas. Entonces, todos los estudiantes ponían un stand. Y se vendían tortas fritas, pasteles, bueno, todo lo que hacían nuestras madres. Y además refresco. Sí, exacto. Y entonces, bueno, la gente... Era una fiesta, completamente era una fiesta. Ahí está. Sí. Cómo el comercio ganó, y había era fundamentalmente una fiesta religiosa, ¿no? Claro. Después los sacerdotes, me acuerdo, que dijeron, bueno, cuando sale el santo y se hace la procesión, nadie despacha nada, ni nadie hace nada por una señal de respeto. Y eso se respetaba. Sí. Y eso que había decenas, yo diría cientos de comercio, y se respetaba. O sea, con respeto al santo. Y bueno, todo ese momento que salía el santo, que además se tocaban las campanas. La campana sufrió una rotura en un momento, entonces está desafinada, entonces se toca una, estoy casi seguro que se toca una nomás. Mirá. Y esa campana la bajaron, que pesa, impresionante lo que pesa, que fue traída de Europa. La llevaron cuando existía el astillero MDF. Como acá había alta tecnología, porque fue la zona de Carmelo, ya lo hemos hablado en esto, desarrollada, ¿no? que en la región era en el único lugar donde se soldaba al arco eléctrico los barcos. Habían traído de Estados Unidos también electrodo para soldar, por llamar de alguna manera, las piezas fundidas. Y las llevaron a la campana. Y las tuvieron, y incluso había un ingeniero naval, y había toda una... Y trataron todo lo posible, pero no se logró. Mirá. No hubo... No quedó bien. No, o sea, pero se intentó por lo menos. Como había tecnología en Carmelo, entonces, son esas cosas, ¿no? O sea... Todo eso tenía Carmelo. Qué increíble. Vamos a llevarlo al taller a ver si la podemos arreglar. Bueno, no se pudo arreglar y la solución es que se cambie la campana. Cosa difícil porque casi... Qué lindo recordar esas cosas. Qué bárbaro. Tiene que ver con las cosas que perdimos también, ¿no? Que perdimos. Hemos perdido. Y tiene que ver también con un modelo comercial que hoy abarca festividades religiosas, abarca festividades deportivas, abarca todo. Entonces prevalece el comercio y bueno, lamentablemente se pierde todo eso. Se pierde eso. Pero esa mística, ¿no? Que tenía todo. Sí, es una gran cosa. Antes de irse y brevemente, sí. Cuénteme, porque usted estuvo haciendo un adelanto de una fiesta de los inmigrantes que se va a hacer.
Sí. Páseme el aviso, por favor. Voy a pasar el aviso que después vamos a Después convocar. venga a cuenta de que Sí, venga sí, sí. a No, y contarnos más además extensamente. este medio, como todos los medios locales, y vamos a convocarlo para hacer el lanzamiento, que va a ser en septiembre, pero con mucho gusto. Nosotros pensamos, el año pasado hicimos la fiesta del migrante. La fiesta del migrante es el 18 de diciembre, celebrado, impuesto por las Naciones Unidas, y se celebra a nivel mundial. Como 18 de diciembre es una fecha no muy potable, porque está cerca de la fiesta, nosotros lo vamos a hacer el sábado 7 de diciembre en la Plaza de las Naciones, que es donde corresponde. Lo estamos organizando junto al Club Rotario de Carmelo, el Carmelo Classic Club, el Carmelo Garden, la gente de Prodestino Carmelo. Lo espero la semana que viene para conversar un poco. Bueno, después vamos a hablar, porque pero yo sé que está trabajando en eso, ¿no? estamos O sea, trabajando en falta- eso, y porque esto lleva mucho tiempo. Sí. Queremos convocar queremos a la diplomacia del extranjero que está en el Uruguay. Qué bueno. Estamos teniendo algunos contactos. Presentamos el proyecto en el municipio para que lo declare de interés Sí, municipal. local. En estos momentos se está tratando, estamos esperando que nos convoquen para que se Exponer realice. los argumentos. Para exponer los argumentos, porque además si se declara de interés local, nosotros tenemos otro impulso que le podemos dar con nuestra gente. Estimadísimo, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno. Como siempre, muy jugosa la historia de Carmelo. Si tendrá cosas la historia de Carmelo. Yo he puesto un latiguillo allí que dice: en Carmelo pasan cosas. Porque la gente decía, en Carmelo nunca pasa nada. No, pasa. yo lo desmiento, en Carmelo pasan cosas. Juan Francisco, muchísimas gracias. Nos vamos, Hasta cualquier momento. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario.